Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta. Para mí es un privilegio y una gran responsabilidad poder compartir la palabra de Dios con ustedes este día. Y pues vamos a continuar en esta serie. A mí me impactó un chorro lo que Nathan ha estado predicando en las últimas semanas y eso me ha invitado mucho a estar meditando y estando digiriendo todo lo que está diciendo y como que eso abre más cosas y más cosas. Te invito a que tú hagas lo mismo. Yo tomo notas, puntos importantes, y después oro al respecto. Es de cuenta que se deshace como un acordeón de una idea que puedes escuchar en la iglesia, en la predicación. Se desdoblan toda esta serie de ideas que vienen del Espíritu, una profundidad. Y es el objetivo. El objetivo no es aquí decirte qué es lo que dice la palabra, lo que debes de creer de la palabra, sino invitar a lo que está Dios hablando proféticamente para esta casa espiritual y después que haya un despertar de tu espíritu para profundizar y en verdad que tu vida sea transformada por la palabra. Sí, entonces estamos en la cuarta parte de Dios, mi vida y el trabajo. Y dice Nathan, todo lo tenemos separado y separado nada sirve, ¿ok? Separado, dice, no puedes tener dos señores, todo tiene que estar bajo la misma cobertura, bajo el mismo concepto, porque la incongruencia siempre trae malos resultados en cualquier área, ¿no? No puedes ser un líder incongruente, no puedes pedirle a alguien algo y después hacerlo diferente tú, ¿no? Es lo importante, dice Jesús, que quien quiera ser el primero debe ser el último, ¿no? Jesús dice que los que quieren gobernar deben ser servidores, ¿no? Entonces, lo que Dios dice debe de aplicar e impactar todo, y sobre todo porque lo que Dios dice tiene un fruto eterno y real. Entonces, por eso es tan importante que nos enfoquemos en esto. Entonces, el día de hoy, yo les voy a hablar de los principios de la vida y del trabajo. Yo sé que hay muchísimos principios, ¿ok? Y no estoy pretendiendo decir que estos son los únicos, obviamente por causa del tiempo y de tantas cosas, pero yo creo que son tres principios muy importantes que pueden afectar mucho la manera en la que estás viviendo en la sociedad, en tu familia y en tu trabajo. Yo creo que hay cosas que posiblemente estás sufriendo que es por causa de que esos principios no están siendo aplicados en tu vida, ¿ok? Entonces, fíjate lo que dice 2 de Juan 1:8. Dice, tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo, a fin de que reciban el galardón completo. A mí me llamó mucho la atención este versículo, primero porque habla del trabajo, que se puede perder. Vimos la semana pasada cuando Jesús habla acerca de la semilla que se pierde por los espinos, recuerdan el nugget de la escritura, y que decía también en cuanto a eso, sino impide que den fruto. Entonces hay ciertas cosas que podemos estar permitiendo en nuestras vidas, y está hablando aquí a gente que tiene conocimiento de Dios, que pueden hacer que pierdan el fruto. Y también habla de un galardón, es el premio que Dios nos da. Yo creo que hay dos tipos de premios y la Biblia nos habla de ambos. Primero, un premio, un galardón que tenemos en el cielo, que son las coronas que vamos a entregar a los pies de Jesús, que tengamos tesoros que darle a Él como regalo, ¿no? Pero yo creo también que hay galardones en la vida, de las dos maneras. Nos quiere decir que si no tenemos esto estructurado, podemos estarnos perdiendo del fruto de nuestro trabajo y de preciosos galardones que Dios desea darnos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas pueden hacer que perdamos el fruto de nuestro trabajo? ¿Qué cosas? Yo sé que ya tienen ideas algunas de cosas, de pecados o de desorganización, etcétera, no darle a Dios lo que pertenece, y eso es cierto. Podemos ver a lo largo de la Escritura que hay factores que afectan nuestro desempeño. ¿Qué dice Dios del trabajo y nuestra relación en nuestra vida espiritual? Yo quiero que entiendas que es muy importante. El trabajo y tu vida espiritual deben ser así, porque el trabajo es reflejo de tu vida espiritual, ¿sí? Entonces, todo lo que hacemos, lo que yo te estoy diciendo ahora, lo que estoy predicando, lo que se canta, lo que hago, cuando voy al supermercado, cuando hablo, estoy en la fila, cuando estoy trabajando, cuando estoy educando a mis hijos, cuando estoy hablando con mi esposo, etcétera, todo eso es una muestra, resultado de mi vida espiritual, ¿ok? Muchas veces vivimos pensando, es que me hacen, es que me hizo enojar, es que me tratan mal, es que por eso estoy así, por eso estoy acá. Entonces estás cambiando la verdad, estás
tu vida espiritual no es fuerte o no existe, que todo lo demás te influye, ¿sí? Entonces debe ser al revés. Entonces quiero hablarles, voy a entrar en materia, a los principios de la vida y del trabajo. Esos principios traen vida. Entonces el primer principio del que voy a hablarte es un principio muy poco aplicado el día de hoy, internacionalmente, ¿ok? Generacionalmente, ¿ok? Más que nunca. Y es el principio de la honra. Anótalo, por favor. El principio de la honra. A muchos les va la vida súper mal porque no entienden este principio, no lo aplican. Ahora, todos pueden decir, ay, pero yo sí honro a Dios. Bíblicamente podemos honrar a Dios de 3 maneras, ¿ok? ¿Y por qué digo honrar? Porque es lo que dice la Biblia. Honrar a Dios. Esto honra a Dios, ¿ok? Por causa del tema en sí, no quiero enfocarme en esto. El sermón de hoy no se trata solamente de la honra, ¿ok? Pero es lo que dice. Tú honras a Dios de 3 maneras. Primero, lo vimos la semana pasada, tú honras a Dios con el día de descanso, ¿ok? Lee Isaías 58, 13 y 14. Lo digo otra vez, Isaías 58, 13 y 14. Tú honras a Dios con tu día de descanso. Y ahí habla muy claramente. ¿Cómo honras a Dios? Y aquí también, no sé, lo hablamos la semana pasada. Tú honras a Dios con tu diezmo. Dice Proverbios 3:9, honra a Dios con tus primicias y con tus bienes. Honrar a Dios, lo dice la Biblia. Y tercero, obviamente que los diezmos y la generosidad, ¿ok? Todo eso va junto. No, pues, yo cumplí con diezmos, entonces los demás háganse bolas. No, es una actitud de generosidad, ¿ok? Quiero que entiendas algo. Dios no necesita recibir, pero tú sí necesitas dar. Eso es muy importante, ¿ok? Los humanos necesitan dar, aunque Dios no necesita recibir, pero eso lo honra porque te ayuda. Y 3, ¿cómo honras a Dios? Y eso lo dice la Biblia. Tú honras a Dios sometiéndote a tus autoridades. ¿Ok? Dios ha establecido las esferas de autoridad. Me voy a enfocar en este tercer punto en cuanto al principio de la honra, pero los primeros 2 tienen que ser dados por sentados, ¿ok? Entonces, hay esferas de autoridad en nuestras vidas. Nosotros no podemos escoger quién es nuestra autoridad. Nuestra autoridad, Dios la impone, ¿ok? Sí, la impone, así como escuchaste, ¿ok? Dios ha establecido estas esferas de autoridad en nosotros por 2 razones principales, para protegernos y para bendecirnos, ¿ok? Tú ves cualquier autoridad, es porque te quiere proteger Dios o te quiere bendecir, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estas esferas de autoridad? Tenemos la esfera de la autoridad civil, ¿ok? Policías, tránsitos, presidentes, cualquiera que sea tu partido político es irrelevante porque somos el reino, ¿verdad que sí? Entonces, dice aún, hay malos, a veces Dios permite malos líderes para tener juicio a las naciones, ahí se los dejo de tarea, pero civiles, ¿ok? Todas estas autoridades, muy bien. Después tenemos la esfera social. ¿Cuál es la esfera social? Tus jefes de trabajo, el chofer del camión, ¿ok? Estas personas que están en tu vida, ¿no? La señorita de la tienda departamental, ¿no? Que dice, no pueden subirse a ese carro, por favor, ¿no? Etcétera. De la vida social. Después tenemos la esfera de autoridad y la Biblia le da mucho énfasis a esto, de la esfera espiritual. Pastores, profetas, maestros, evangelistas, ¿sí? Todos ellos de esta esfera espiritual también debemos de someternos a ellos y tenemos la principal, que es la familiar. ¿Cómo está el orden? El orden es que el hombre se somete a Cristo, la esposa se somete al esposo y no me puede decirlo, aunque conocen mi carácter y todo, no me puede decirlo porque yo he visto la bendición de Dios al someterme. Hijos se someten a sus padres, aunque no les guste. Aquí no hay un señalamiento donde diga, si son piadosos las personas o no, te debes de someter o no. Aquí no te está poniendo si son piadosos o no. Tú debes de honrarlos.
independientemente. Y sabemos que ahora ya hay hasta gobiernos anticristo completamente, ¿no? Entonces no voy a entrar en política, tengo mis opiniones, pero me las voy a guardar porque este no es el lugar para hacerlo. Estamos hablando de Dios, pero no importa si yo quiero a mi presidente o si no quiero a mi presidente. Dios lo ha puesto y yo honro a Dios al honrarlo a Él. No importa si mi jefe sea un desgraciado, ¿ok? Mi jefe es Dios, entonces es el mejor jefe del mundo. Pero, o mi esposo, no, lo que sea, tampoco, es un amor. Me le mando un corazoncito, ¿ok? Pero esa no es la condición para mí, para honrarlos. Quiero que escuchen eso, es muy importante. Porque posiblemente te está yendo de la patada en la vida y en el trabajo porque no tienes un principio de honra en tu vida. ¿Ok? A eso es a lo que quiero llegar. ¿Ok? Podemos estar bajo bendición y protección o bajo maldición. Y muchas veces nosotros provocamos estar bajo maldición porque no hacemos caso a lo que Dios estableció. Honra es el conjunto de dos cosas. Honra es obediencia y honra es sumisión. No, sumisión, pues sumisión, ¿ok? Honra y sumisión. Le van a preguntarme, si fueran como yo sentados ahí donde están, todos muy guapos, posiblemente dirían, ¿y pues qué es obediencia? ¿Y qué es sumisión? Y eso es lo mismo que yo le pregunté a Dios, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la obediencia y la sumisión? La obediencia se enfoca en nuestras acciones. Si yo le digo a mis hijos, lávame los trastes, cuando regrese quiero que estén limpios, y regreso y no están lavados, me desobedeció. Y obviamente, si soy un buen padre y le dije la instrucción, debe haber una consecuencia. Escucha, si soy un buen padre, debe haber consecuencias. Si soy un mal padre, no va a haber consecuencias para su desobediencia y posiblemente va a batallar el resto de su vida. Ojo, pero es una acción. Y la sumisión se enfoca en la actitud, ¿ok? Esa a mí me pega, porque me dice a mi mamá que desde que era chiquita era 1000 caras. No sé si tú eres 1000 caras como yo, pero no puedo ocultar lo que siento. Estoy contenta, todos saben que estoy contenta. Si estoy frustrada, todos saben que estoy frustrada. Mi esposito nada más me ve y luego le digo, ¿qué? Me dice, ¿qué pasó? Yo no te he dicho nada. Pues no, pero ¿qué tienes? No tengo nada, no te he dicho nada, ¿no? Pero toda la actitud muestra la sumisión en nuestra actitud. Le digo a mi hijo Jonathan, oye, Jonathan, lava los trastes y cuando regrese quiero verlos limpios. ¡Ay! ¿No? ¿Tú hacías eso? Yo de repente, pero mi mamá nunca se entendió, entonces ya, es entre Dios y yo. Pero puede estar obedeciendo, pero no está siendo sumiso. Muchos de nosotros vivimos la vida cristiana así, obedeciendo a Dios, pero con una actitud completamente rebelde. Luego nos enojamos porque no nos va bien. Pues si yo hice, no, pues si yo fui a la iglesia y Dios de todos modos no me respondió, ¿no? Esta actitud rebelde no honra a Dios. Eso no es honra, deben ir acompañadas juntas, ¿ok? La obediencia se enfoca en acciones, la sumisión se enfoca en la actitud. La Biblia nos enseña, y esto pongan mucha atención, que la obediencia no es incondicional. Hay ocasiones donde tenemos la libertad de desobedecer si va en contra de nuestros principios o de lo que Dios pide de nosotros, ¿ok? Si dice alguien, si te dice una autoridad, no, pues agarra ese negocio, pero di que te costó tanto, pero en realidad te costó tanto y nos repartimos la diferencia. En ese momento tú tienes la obligación con Dios de desobedecer esa autoridad porque está en contra de los principios de Dios que dicen no robarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio, ¿ok? Esa es la condición para la obediencia. Pero escúchame, la sumisión, esa sí es incondicional. ¿Ok? Puedo estar de acuerdo o no, pero debo de ser sumiso. Eso es muy importante. Y yo sé que estoy pisando callos, yo estoy pisando mis propios callos, hermanos, ¿ok? Entonces, eso hay que entenderlo, ¿no? Podemos obedecer y podemos no ser sumisos, eso no honra a Dios. Podemos desobedecer en ciertas ocasiones, no es como una excusa para pecar, como dice Pablo, ¿ok? Pero mi sumisión no debe de cambiar. Y quiero que entiendas algo. Toda autoridad, a ver, repitan conmigo todos, toda autoridad
¿Ok? Y los que están callados, ¿a poco es otra vez? Toda la autoridad viene y se origina de Dios. Toda. Piensa en la persona más desagradable de tu vida, ¿no? Piensa en la persona en su peor momento. Piensa, tal vez tuviste un papá tóxico, o tal vez tienes unos compañeros de trabajos arriba de ti que definitivamente carecen de todo. Toda autoridad se origina en Dios. ¿Por qué? Pero yo quiero que entiendas la diferencia entre la autoridad y la persona, ¿ok? La autoridad reposa en el cargo, no en el hombre. Es en la posición, no en la persona. Porque muchas veces confundimos eso, ¿ok? Tu jefe, tú lo respetas porque es tu jefe, no por la persona que es, ¿ok? Tus papás los respetas y los honras porque son tus papás, no porque a veces se portan bien o a veces se portan mal. Hay que separar eso en nuestra mente, ¿ok? Hay que aún divorciarlo. Cuando una autoridad, la persona es corrupta, injusta, etc. Hay que separarlo, ¿sí? Muy importante, dice Romanos 13, y yo te invito a que te avientes todo Romanos 13, ¿ok? Todo Romanos 13 nos habla de la autoridad y Pablo es súper directo aquí en lo que dice acerca de la autoridad. Dice, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Acarreas condenación. Te está yendo mal en tu trabajo, te está yendo mal en la vida. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si no estás honrando a tu jefe, si no estás honrando al gobierno, si no estás honrando a aquellos en autoridad, a tu esposo, no estás honrando a aquellos que Dios estableció. Dios, ¿no? Hay gente que cambia de pastores como cambiar de calcetines. Pues no les va bien a esta gente. Ay, es que no me gustó lo que predicó. Me voy a ir a otro pastor. Ay, no, eso no es de Dios. Como que tú fueras la última autoridad suprema de lo que Dios es o Dios no es, ¿verdad? Pero ahí lo voy a dejar. Romanos 13:7. Paguen a todos lo que deban de pagar. Ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto y honra. Paguen honra a quien honra se merece. Aquí está hablando Pablo en el caso de la situación injusta que vivían con los romanos, que les cargaban impuestos hasta de todo, ¿no? Hasta por sentarse o no sé, ¿no? Tenían que pagar tributo. Dice, páguenlo, paguen lo que deben y tú debes honra, no es opcional. Entonces, ¿quieres que te vaya bien en la vida y en el trabajo? Honra. Y si no lo estás haciendo, arrepiéntete ya, para que no sigas acarreando condenación. ¿Ok? Después, segundo principio, el principio del crecimiento. ¿Ok? El crecimiento se escucha bien padre, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren crecer en su vida? Todos, ¿no? ¿Aquí hay alguien que no quiere crecer? ¿No? ¿Todos quieren crecer en alguna manera? Los que no están seguros, bueno, pues todos queremos crecer. Todos decimos, todos lo hablamos, es algo en el vocabulario, ¿no? Todos queremos crecer, pero crecer duele y duele profundo. Para llegar a ser un adulto tienes que crecer y no estoy hablando de tamaño, de años. Ahorita ya tenemos muchas personas muy grandes que no son adultos. Tenemos personas en sus 30s, 40s que son niños o adolescentes, ¿ok? Porque crecimiento requiere de un proceso de dolor. Y eso aplica a todas las áreas de tu vida, ¿ok? Crecimiento implica dolor. ¿Y sabes por qué implica dolor? Porque crecer implica cambio. Mi hijo Jonathan se graduó, está por graduarse de la secundaria y la semana antepasada fue su último día de clases. Y era la última vez que iba a ver a todos sus compañeros. ¿Tú recuerdas esa época? Y todos estaban llorando. Y llegó él con sus ojos
Jonathan tiene un corazonzote, es alguien muy sensible, pero también es muy caballeroso, muy lindo. Es difícil crecer, es difícil pasar de una etapa a otra. Y tú puedes decir, ya soy adulto, ya. No, estamos equivocados. Porque cuando dejas de crecer te mueres. Y yo no quiero dejar de crecer porque no me quiero morir pronto, ¿ok? Entonces, crecimiento es necesario, pero es doloroso. ¿Y qué es lo que más duele del crecimiento? Lo que más duele del crecimiento es el cambio. Antes estaba con todos mis compañeros todos los días, en el caso de mi hijo en la secundaria, y ahora ya no estoy con mis compañeros y estoy tomando decisiones completamente aparte. Y él valientemente quiere hacer escuela en casa y él hacer la preparatoria en casa. Entonces no solamente es el cambio de estar en grupo y cambiar otro salón, sino es el cambio de estar en un salón en una escuela, a ser autodisciplinado. Entonces oren por mí y oren por él, oren por mi esposo, oren por la familia, que Dios le dé esto. Pero el cambio es difícil, el cambio duele. Pero escucha algo, nuestro Dios es un Dios de cambio. ¿Sí? Sí. En Estados Unidos tienen dos partidos políticos que se llaman los conservadores y los demócratas. Los conservadores son eso, quieren conservar los tiempos antiguos y los principios antiguos, y los demócratas aceptan todo lo nuevo sin saber ni qué onda ni por qué, nomás porque es nuevo, ¿no? Los conservadores generalmente son cristianos, generalmente cristianos fuertes en Estados Unidos, y yo conozco muchos de ellos, son cristianos muy fuertes. Ok, no todos los conservadores son cristianos, sino todos los demócratas son cristianos. Pero el punto al que voy es que tenemos esta idea religiosa que los cristianos o los religiosos o los que creemos de Dios estamos empeñados en conservar las cosas igual. Porque si lo cambias, se va a acabar, ¿no? Y ese es un concepto erróneo. Porque otra vez, nuestro Dios no es un Dios de una generación, no es un Dios de una cultura, no es un Dios de una época que debe de mantenerse. Nuestro Dios es atemporal, ¿ok? No se limita a cultura, no se limita a épocas y a tiempos. Y nuestro Dios nos invita al cambio porque quiere que crezcamos. Nosotros por naturaleza nos resistimos al cambio. A veces, escúchame, cuando te estás resistiendo al cambio, te estás resistiendo a Dios. El cambio es necesario para el crecimiento. Y no me la crees, mira lo que dice Isaías 43, 18. Lo está hablando proféticamente. Y cada vez que escucho este versículo, lo escucho proféticamente. Y mira cómo empieza. No os acordéis de las cosas pasadas. Ya chale con lo de atrás, que tu abuelita era muy buena y que atrás hacían las cosas muy bien e iban a la iglesia cada 8 días. ¡Qué padre! Pero no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. ¿Qué orgullo tienen o qué egoísmo o qué egocentrismo tenemos cada generación que pensamos que nuestra generación era la más santa y la más piadosa y la de ahorita es horrible, ¿no? Cuando yo era niño éramos tan buenos. Ay, por favor. Yo recuerdo una canción que me gustaba cuando estaba en el mundo, aclarando, ¿no? Y decir la canción, a lo mejor ustedes se la saben, dice que era un abuelo regañando a su hijo porque era un fodongo rockero. Le dice la canción, fuiste pachuco, también te ibas a las fiestas. Y ya no me acuerdo de todo, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Podemos decir, no, es que la época de nuestros abuelos eran pachucos, ¿no? Los pachucos, investíguenlo, eran como los rebeldes de la generación. También los regañaban, también todo eso. Pero pretendemos que siempre ponernos un cierto nivel de moralidad. Y yo no estoy diciendo que la sociedad se está yendo hacia la falta de principios, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que los cambios invitan al crecimiento y el reino de Dios no es detenido por nada. El reino de Dios no es detenido por los cambios, sino es promovido, es acelerado por los cambios. Porque Dios no se intimida. Fíjate lo que dice después en el versículo 19. Yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este es el Dios que tenemos. Hay que abrazar los cambios, ¿no? Yo sé que para algunos de ustedes el cambio de ver una proyección es difícil, ¿ok?
Pero ¿cuál es la implicación de este cambio? La implicación de este cambio es crecimiento y reproducción, y eso voy a hablar después en mi tercer principio, ¿ok? ¿Qué cosas te impiden crecer? ¿Ok? Resistirte al cambio te impide crecer, enfocarte que el pasado es bueno y que el futuro es malo te impide crecer, ¿ok? Pero cosas importantes. Primero, la ignorancia te impide crecer. Ahora ya no se trata de cuántos títulos tuviste o tienes, ¿ok? Sino de la velocidad con la que puedo aprender cosas nuevas. No es lo que sé, sino la capacidad que tengo de aprender. Mira el mundo. ¿Cuántos saben que ya tenemos la inteligencia artificial? Que puede ser que y están advirtiendo todos los peligros. Pero hay gente que le tiene miedo al cambio. Entonces, no, prefiero ser ignorante de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿no? Los trabajos en línea, todo lo que está sucediendo, esta renovación. Yo creo que estamos, no sé si recuerdan la revolución industrial, ¿no? Que la gente del campo se fue a la ciudad y hubo una revolución de toda la manera de pensar, de toda la sociedad, de cómo se comportaba la economía. Yo creo que estamos en otra revolución, la revolución tecnológica. Entonces no cuenta cuánto sabemos, sino la velocidad con la que aprendemos. No es suficiente tener un título en la pared, ¿ok? Es más, ni siquiera te claves con el título que tienes. Ah, es que soy ingeniero, yo soy nutrióloga y mira dónde ando, ¿no? Esa no es tu definición de lo que tú eres, no es tu identidad. Yo soy mucho más que solo eso, ¿ok? Muy importante. Después la arrogancia. Oh, somos tan arrogantes, ¿no? ¿Qué es arrogancia? Es la combinación del ego con la ignorancia. Eso es la arrogancia, ¿no? Ego con ignorancia. Porque creo que lo que no sé no es importante. Yo no necesito saber eso, yo sé todo del mundo, ¿no? ¿Cuántos cristianos conocemos así? Algunos, ¿ok? Algunos. Entonces, los conceptos de Dios y del reino son opuestos a los del mundo, son opuestos a la cultura, son opuestos a lo que pensamos a veces o lo que nos enseñaron que era bueno, ¿ok? Tenemos que entrar a los principios de Dios, aplicar los principios de Dios, aunque sean opuestos a lo que nos está diciendo el mundo. Porque mucho de lo que sabemos es impuesto por generaciones y no por la palabra de Dios. ¿Ok? No que sea malo, que sea bueno, pero es temporal, ¿no? Imagínate, yo no tengo un púlpito y soy una mujer. Eso puede saltar a muchos. Un púlpito es una creación del hombre, porque le dice congréguense, no dice un púlpito que prediques de un púlpito. La Biblia no dice eso. Ups, ya pisé algunos callitos. Eso es la verdad. Hacemos un ídolo de algo cuando lo importante es la acción. Por eso es tan importante que cambiemos, que lo que nos han impuesto en las generaciones lo traigamos a la revelación de la palabra. No solo leer la palabra, no solamente entenderla de acuerdo a la interpretación de un hombre, sino lo que dice Dios. Fíjate lo que dice Mateo 13:12. Piensa esto en el trabajo. A cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Mateo 20:16. Podemos ver en Mateo 20 la parábola de los jornaleros. Unos los contrató desde la mañana a trabajar duro, luego andaba el amo por la calle, se encontró unos sin hacer nada, y otros hasta en la noche. Órale, váyanse a trabajar. Y al final empezó a pagarles a los que llegaron al último. Y llegó el que trabajó desde la mañana y le pagó lo mismo que le pagó al último. Eso es injusto. Y dice el señor, el dueño de la viña o del lugar, dice, ¿por qué es injusto? Te di lo que te prometí. ¿Cuál es tu problema? Pero a ellos les diste lo mismo. Es mi dinero. ¿Suena injusto? Lo que dice, y así es como termina en Mateo 20:16. Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿No te parece injusto que alguien que vive una vida de maldad y se arrepiente a último momento puede ir al cielo, y alguien que vivió toda su vida santa durante todo el mundo y se equivoca una vez puede irse al infierno? Eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Que al justo el día que peque eso no lo salvará, y al pecador el día que se arrepienta no le contará su pecado. Así es Dios. Así es Dios. ¿Ok? Principio del crecimiento. Tercer principio.
El principio de la multiplicación. También esto nos pega porque creemos que Dios, es que Dios siempre va a estar ahí. Puede hacer cualquier cosa y pues siempre va a estar ahí, ¿no? Quiero que entiendas algo acerca de Dios, que Dios es un buen inversionista. Y hay muchas escrituras que comprueban esto, muchas. Ponte a investigar, ponte a leer. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, multiplicación. Porque separados de mí nada podéis hacer, y se relaciona mucho a lo que vimos la semana pasada, ¿no? Conectados a la fuente. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. ¿Cómo saber que algo está conectado o no a la vid? Y eso depende del fruto. Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra. La única buena tierra en la parábola del sembrador fue la última semilla. ¿Y por qué fue buena semilla? Porque se portaban muy bien, porque querían mucho a Dios. Dice que cayó en buena tierra y dio fruto, cual 160 y 30 por uno. Y luego después dice Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Está diciendo, pongan atención porque muchos de esos no van a entender esto. La multiplicación es algo que el Señor requiere de nosotros. Somos llamados también nosotros a ser buenos inversionistas. ¿Sí sabías eso? Como Dios es, quiere que seamos. Y ser una inversión multiplicada. ¿Cómo te puedes multiplicar a tú mismo siendo un buen inversionista, no? Recuerda la parábola de los talentos, ¿no? ¿Lo entierras o haces más? ¿Ok? La Biblia nos describe que hay 3 tipos de personas en el mundo. Muchas veces pensamos que son 2, los buenos y los malos, ¿verdad? Los que creen en Jesús y los que no creen en Jesús. Pero interesantemente podemos ver a lo largo de la Biblia que habla de 3 tipos de personas. Y sobre todo en Proverbios, métete a Proverbios y ahí te las pone las clasificaciones. Primero están los malvados, aquellos que actúan para dañar y lastimar, ¿ok? Gente mala, gente perversa, gente que trama dañar a alguien o hacer una tranza, ¿no? ¿Conoces gente así? Espero que no, pero ahí sí hay gente así. Nosotros conocemos gente así. Después están los necios. Los necios son gente que no son malvada, pero hacen puras tarugadas, ¿no? Dice que el necio ve que va a pasar algo y no se previene y se avienta, ¿no? Y tenemos el tercer tipo de persona, y hay muchas escrituras que hablan de eso, que son los sabios. Los sabios son aquellos que escuchan la palabra y obedecen la palabra. Hay muchos necios que escuchan la palabra, pero no la ponen por práctica y eso no les sirve de nada, ¿ok? La diferencia entre el necio y el sabio es la aplicación de lo que sabe. El necio sabe, pero no hace. El malvado no le importa porque quiere destruir, ¿ok? Y recuerda, eso es muy importante. La Biblia se aplica a nosotros. Dice que la Biblia es como un espejo donde podemos ver nuestra imagen, no un espejo donde puedes ver la imagen de los demás. Eso es muy importante, ¿ok? Es un espejo de nosotros. Entonces, cuando estés en una predicación y eso sea buenísima para tu esposo, no le des un codazo porque es un espejo para ti, ¿ok? O pellizques a tus hijos. Mira, y dice que honres a tu padre y a tu madre. Más bien tú piensas, yo honro a mi padre y a mi madre. Tal vez por eso mis hijos no me honran a mí. Si ves cómo es un espejo, cómo cambias tu perspectiva, ¿ok? Muy importante. Entonces, me voy a ir rápido con esto. Si quieres tener las notas después, manda un mensaje a Gente en la Roca y te podemos poner todos estos puntos, ¿ok? Pero, ¿cómo saber que somos buenos inversionistas? Ok, si tu única fuente de entrada es tu trabajo, estás perdiendo. Dios no diseñó el trabajo para ser tu única fuente de provisión, ¿ok? Si tus entradas económicas son iguales a tus salidas o gastos, estás teniendo una mala inversión. ¿Me estás escuchando? No vivimos para tener y gastar, vivimos para tener, multiplicar y dar, ¿ok? Y Dios nos provee. Lo que trabajó Dios cuando estaba en el jardín del Edén, siguió produciendo, ¿verdad que sí? En la creación. La solución, si tú estás, lo que entra es lo que gastas, tienes 2 cosas. O gasta menos o invierte más, ¿ok?
inversionistas. ¿Ok? Después, les va a calar a algunos, y se los digo con todo mi corazón, ¿ok? Hay algunos aquí que son dueños de sus empresas, pero si tienes que estar allí todo el tiempo en tu empresa, si tienes que estar todo el tiempo supervisando, tienes que estar todo el tiempo allí, eso no es una buena inversión y no eres dueño, eres autoempleado, ¿ok? Después, si en tu profesión no recibes lo que trabajas mucho y te pagan poco, muchas veces vemos al jefe injusto y todo eso, ¿no? Pero posiblemente es por 2 razones. Otra vez, viendo el espejo hacia uno. Primero, no has multiplicado tus dones, ya no estás aprendiendo, ya no te estás preparando, no estás aportando nada nuevo, ¿ok? No te estás preparando. O después es porque tienes una raíz de avaricia y tienes miedo de perder lo poco que tienes. No te arriesgas a un trabajo nuevo porque otra vez puedes checar a la clase, estás bajo la maldición, ¿no? La trampa de la avaricia es muy poquito, pero si lo dejo no voy a tener nada, ¿no? Pues el jefe no te va a pagar más si te conformas con menos. Y si tú accediste a eso, yo recuerdo que trabajaba en una escuela y pagaban bien poquito. Entonces todos los maestros se querían levantar y pelear contra la escuela acerca del pago que no se vale. Y yo era una de esas personas, ¿ok? Yo estaba de acuerdo, pagaban muy poquito y recuerdo que se para el señor, el encargado de la administración de la escuela y él dice, está bien, estamos de acuerdo que puede ser poco, pero cuando ustedes les ofrecimos el trabajo, nunca les mentimos del salario y nunca les dijimos que les íbamos a pagar de otra manera y ustedes accedieron a eso. Entonces no es responsabilidad de la escuela, sino es responsabilidad de ustedes. Ups, a mí me cayó el 20 y dije, sí, cierto, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque si tienes un mal trabajo, esa es una mala inversión, es porque tienes miedo y avaricia, ¿ok? Necesitas cambiar tu fuente. Otra vez, lo que tienes, todo lo que pasa a tu mano, puedes hacer 2 cosas con ellas. Lo puedes gastar o lo puedes invertir o enterrar como el hombre que enterró el talento, ¿no? Pero me voy a enfocar a gastar o invertir, porque aquí muy pocos entierran cosas, ¿verdad? Tal vez ya no hay piratas. ¿Ok? Si lo entierran, díganos dónde para ir a buscarlo, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero ¿lo gastas o lo inviertes? Todo. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo. ¿Ok? ¿Gastas o inviertes dinero? ¿Gastas tu tiempo o lo inviertes? ¿Gastas a las personas o inviertes en ellas? ¿Gastas a tu esposo o esposa o inviertes? Dice Nathan, no es un gasto invertir en tu esposa y por eso lo amo. Es una inversión, ¿ok? ¿Gastas en tus hijos o estás invirtiendo en ellos? ¿Ok? Cuando tienes esta mentalidad de invertir, tus decisiones son muchísimo mejores, mucho mejores. Tu salud. ¿Gastas en tu salud porque estás muy enfermo, porque no te cuidaste o inviertes en tu salud? ¿Sí? Yo la verdad no estoy muy a favor de las medicinas. Todo medicina, todo medicina. Yo creo que todo puede ser natural y el último recurso es la medicina, ¿ok? Es como mi convicción y me ha servido todo este tiempo. Pero ¿qué haces con todo lo que tienes? Dios te va a pedir cuentas de tu esposo, de tu matrimonio, de tus hijos. Dios te va a pedir cuentas de tu tiempo. ¿Lo estás gastando o lo estás invirtiendo? Dice Mateo 6:19, Jesús nos dice dónde invertir. No almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Ok? Los necios o la gente que no tiene fortaleza interior a menudo pasan a ser víctimas de quien sí tienen autodisciplina. Los necios viven reaccionando. Observa tus emociones, no reacciones ante ellas. Las emociones nunca deben impulsar tus pensamientos. Aprende a utilizar tus emociones para pensar y no pienses con tus emociones. Por eso no podemos invertir bien. No importa cuánto ganas, sino importa cuánto gastas, ¿ok? ¿Cuánto produces? Es lo que es importante. ¿Cuánto inviertes? Y estoy hablando de inversión también, como dice Jesús, invertir en el cielo, invertir en los principios, invertir en generosidad. ¿Ok? ¿Y por cuántas generaciones?
Muchas veces nomás, yo lo tengo aquí, me lo echo y me lo acabo, ¿no? Para que no le quede a nadie. Esa no es una mentalidad de inversión. Yo quiero tener una fortuna, y puede ser económica, pero escúchame, en todas las áreas, donde yo pueda dar a generaciones, donde yo tenga para dar y dar y dar y dar, y no se acabe. ¿Ok? Y si descubres que estás en el hoyo, por favor, deja de excavar. ¿Ok? ¿Cómo podemos tener buenas inversiones? Y estoy terminando con esto. Debemos ser personas que hagan las cosas fáciles, aunque sean difíciles. Como predicar, como ir a las naciones, como ser misionero, como entregar tu vida. Una persona sabia contrata a personas más inteligentes que ella. ¿Ok? Seamos creativos en nuestra multiplicación. Y puedes ver Mateo 17, 27, que dice que llegan y le cobran impuestos. Dice Jesús, yo soy el Señor. Pero para que no se ofendan, Pedro, ve y agarra un pez y ahí va a haber una moneda y pagas lo tuyo y lo mío. Jesús tenía maneras creativas. No es esto, me están cobrando impuestos, tengo que irme a trabajar. Él dijo, yo sé dónde estoy y yo sé dónde puedo sacar dinero. Pide maneras creativas para multiplicar lo que tienes. ¿Ok? Y si después de invertir no hay multiplicación, deja de invertir en ese lugar, deja de invertir en esas personas, deja de invertir, ¿no? Hay gente tóxica, chupada de ti, ¿no? Me das y les das para sacarlos de una bronca. Como ya les diste, se van a meter en otra, acabo ya tú los vas a sacar. Esa es una mala inversión. Una buena inversión es cuando tú das algo y esa persona lo usa y lo multiplica. En todas las áreas, relacional, emocional. Es difícil para los pastores cuando amamos a las ovejas. Pero hay ovejas que podemos invertirles tiempos, horas, lágrimas y no va a haber ninguna recompensa. Y hay otras que sí. Entonces, enfocarnos en quién sí nos va a dar, quién sí puede reproducir. Si eso usó Jesús con sus discípulos. Los que no querían, se fueron, ¿no? Yo quiero pedirte que te pongas de pie y que pienses en estos 3 principios. ¿Y qué principio necesitas aplicar? ¿Ya pensaste en uno? Si es la honra, si es el crecimiento, si es la multiplicación. ¿En qué área no estás al 100? O si es en las 3, que tú dices, yo quiero establecer este principio en mi vida, ¿sí? Hoy podemos decidir lo que seremos mañana. Un pequeño cambio hoy nos llevará a un destino completamente diferente. Podemos decidir honrar, podemos decidir crecer, podemos decidir multiplicar lo que somos y lo que tenemos. Entonces, quiero orar por ustedes mientras están de pie. Y yo te pido que hagas algo. Que si vas a hacer un compromiso de alguno de estos principios, lo compartas con alguien. Si estás con tu familia, con tu esposo, tu esposa, dile, yo quiero comprometerme a honrar. Yo quiero comprometerme a crecer. Yo quiero comprometerme a multiplicar lo que tenemos. ¿Sí? Si estás solo, si hay un impulso fuerte de confesar algo, el equipo de oración va a estar aquí para orar por ti. Alguien tiene que saber que vas a poner algo en práctica. No se quede aquí, sino que baje aquí y que se haga un compromiso con Dios. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por los recursos, por las herramientas, por tu palabra que nos dice hacia dónde ir. No estamos perdidos, tenemos un propósito. Nos has enviado aquí para gobernar, para dirigir, para ganar, Señor. Yo pido por cada uno de mis hermanos, si han sido engañados en algún área, Señor, si siempre han estado invirtiendo en tierra seca, Señor, y tú lo estás llamando a invertir en lo bueno, en lo que donde dice Jesús, donde no hay nada que lo corrompa, Señor, que podamos ver las cosas como tú las ves. Yo oro, Señor, que haga revelación, que haga convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y si tú estás aquí y nunca has tomado esta decisión de entrar al reino de Dios, de Jesús, que aceptemos su cruz, su sacrificio, su resurrección, que reconozcamos que hemos vivido sin principios de Dios y que hemos ofendido a Dios. Entonces esa persona quiere orar también por ti y que nuestro mañana sea diferente. Yo oro por libertad, yo oro por sanidad, yo oro por esperanza para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y seguimos en esto la próxima semana. Estamos juntos. Hasta luego. Dios les bendiga.